Hola. Ahora, bueno, buenas tardes a todos los que nos seguís desde casa y muchas gracias a los que habéis venido presencial. Hemos organizado este webinar porque aunque llevamos tiempo a vueltas con las famosas bid rigging y el amaño de las licitaciones, eh, durante este año de 2025 se ha dictado la primera sentencia, y lo ha hecho la Audiencia Nacional, la primera sentencia que condena por un delito contra la competencia en virtud del artículo 262 del Código Penal. Eh, a mi izquierda tenemos a María Gutiérrez Rodríguez, que hizo además su ejercicio de titularidad sobre este tema y es una gran experta, motivo por el cual pues, desde la escuela le hemos pedido que viniera y además es compañera y amiga. María, gracias por venir. María es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid de Derecho Penal y socia de Oliva Ayala. Y la que os habla, soy la coordinadora del Diploma de Alta Especialización en Derecho Penal Económico de la Escuela de Práctica Jurídica y socia de Oliva Ayala también, con lo cual podéis averiguar que María y yo además somos socias, ¿no? Creemos que esta sentencia es interesante por varios motivos, porque para empezar es la primera condena en sede penal que se produce por estos hechos y porque luego se tratan cuestiones como la transposición de la Ley de Clemencia al Código Penal y la repercusión que pudiera tener para las personas jurídicas, aunque realmente no es un delito de los que puedan ser cometidos por la persona jurídica. Y así, sin más preámbulo, vamos a entrar ya de lleno en el debate, porque nos gustaría que fuera más que una exposición monográfica, pues un debate, porque realmente yo creo, o es mi opinión, que el problema no está solucionado, sin perjuicio de esta primera sentencia de la que vamos a hablar. Y creo que hay muchas preguntas en el aire y muchas cuestiones que resolver. María, muchas gracias y cuando quieras. Pues Laura, muchas gracias a ti por la invitación para estar hoy aquí en este foro de debate y a todos los que nos siguen tanto aquí presencialmente en el aula como online. Bueno, realmente siempre solíamos empezar este tipo de ponencias o seminarios donde hablábamos de estas conductas de cárteles económicos diciendo que prácticamente siempre habían sido descubiertas, investigadas y sancionadas en vía administrativa ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Sin embargo, como bien estaba diciendo Laura, ya tenemos un precedente, una primera sentencia de la Audiencia Nacional, la 4/2025 de 5 de febrero, que parece haber dado un cambio en este estado de la cuestión, porque ha condenado a 9 personas físicas por un delito continuado de concierto para alteración del precio de concursos públicos a través de la aplicación del artículo 262 del Código Penal a penas de prisión. Es verdad que no son penas de efectivo cumplimiento porque al apreciarse la atenuante de confesión tardía y la de dilaciones indebidas han resultado en 6 meses y 15 días. Además, también se les han impuesto penas de multa y a 8 personas jurídicas se les ha impuesto la prohibición de contratar con la Administración Pública por un plazo de 9 meses. Los hechos probados de esta sentencia relatan cómo entre 1999 y 2018 un grupo de empresarios del sector de la navegación aérea de extinción de incendios, tras concertarse para repartirse geográficamente los concursos públicos licitados a nivel nacional, a través de una serie de pactos previos clandestinos y con ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores a los que se hubieran derivado de la libre y transparente concurrencia. Siempre siguiendo el relato de los hechos probados, como decía, los acusados básicamente pactaron los precios de antemano y se turnaban para presentar las ofertas, repartiéndose de esta forma el mercado. Luego, además, se produjeron entre las diversas empresas una serie de facturaciones cruzadas para compensar pues, ciertas cantidades bajo, según la sentencia, el pretexto de que se prestaban servicios de colaboración entre ellas. El caso ha sido conocido en la prensa como el cártel del fuego. Lo primero que, por tanto, nos debemos plantear es qué es un cártel económico. La definición técnica de cártel económico se encuentra en el apartado segundo de la disposición adicional cuarta de la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, que lo define como todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado,
o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales, incluso en relación con los derechos de propiedad intelectual e industrial, la asignación de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados y clientes, incluidas las colusiones en licitaciones, las restricciones de las importaciones o exportaciones o las medidas contra otros competidores contrarias a la competencia. Tenemos que decir que los cárteles han afectado a muchos sectores de la economía española. Si consultamos las memorias de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, vemos que ha venido sancionando varios cárteles económicos cada año y que han afectado a sectores de la economía tan diversos como los sobres de papel. Este fue un cártel que duró más de 30 años. Si alguien se ha preguntado por qué desde las primeras elecciones generales democráticas todos hemos votado en aquellos pequeños sobres rosas en las elecciones, pues la respuesta es porque había un cártel que duró todo este tiempo y que impidió que se desarrollaran otro tipo de productos o que entraran a venderlos fabricantes de otros países europeos. Pero, como digo, ha afectado a muchos sectores de la economía española, también las mudanzas de funcionarios al extranjero, los mantecados, la electrificación de la red ferroviaria de Adif, la construcción de infraestructuras, los pañales para personas mayores en los hospitales, el sector de los vinos. Y también otro muy conocido que fue el de los geles de ducha, en el que la afectación al precio se hizo mediante una disminución del tamaño del gel de ducha, que siempre acaban anunciando pues algún producto novedoso y maravilloso que deja el pelo mucho más limpio, mucho más liso, con el pretexto de poder obtener pues una ventaja competitiva entre todos los competidores. Estos llamados cárteles de núcleo duro, según la terminología anglosajona, hardcore cartels, son las prácticas colusorias más graves entre empresas competidoras. No así el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo llamó el mal supremo para la libre competencia. Se consideran anticompetitivos per se, nocivos para la economía per se, intrínsecamente. No hace falta que llegue a acreditarse, existe una presunción, no hace falta que llegue a acreditarse que han creado efectivamente un daño. Por ello, en los últimos años hemos asistido a una corriente criminalizadora en muchos países de nuestro entorno jurídico. Esta corriente criminalizadora se ha justificado sobre todo en argumentos preventivos, el mayor efecto disuasorio de la pena de prisión, esta que hemos visto que la sentencia ha impuesto a estos socios y directivos de estas empresas. Las penas privativas de libertad son las únicas que no resultan transferibles a terceros, de tal manera que países como el Reino Unido, Irlanda, Australia han justificado precisamente la introducción de las conductas penales o de la criminalización de los cárteles en este argumento. La literatura económica, los analistas del llamado análisis económico del derecho, han venido también analizando que la multa mínima disuasoria es tan elevada que en la gran mayoría de los casos se va a producir un efecto nocivo para la competencia, porque a la empresa le va a afectar en su capacidad de competir en el mercado y también va a afectar a terceros inocentes como podrían ser los trabajadores, los accionistas, los proveedores de la empresa. Incluso teniendo en cuenta que en España se encuentra limitada esta multa en su vertiente máxima al 10% de las ventas anuales del ejercicio anterior a la comisión de la infracción, todo ello por exigencias comunitarias. De ahí que el recurso a la pena privativa de libertad se vea como un aliciente para la prevención de este tipo de conductas. Pero también desde un punto de vista retributivo, con argumentos retributivos, se ha justificado esta criminalización. Se considera que los cárteles son lo suficientemente nocivos, tienen el suficiente oprobio, el suficiente desvalor como para ser sancionados penalmente. Curiosamente, en Inglaterra se hicieron una serie de estudios empíricos con encuestas a los ciudadanos para preguntarles qué pensaban de estas conductas. Y aun cuando es verdad que la mayoría siempre aparecen en los periódicos en la parte rosa, con lo cual no parece que tengan tanta relevancia penal, sino más bien conductas de naturaleza económica, los ciudadanos sí que percibieron que podían tener un carácter nocivo para su economía
y que al repercutirle al consumidor normalmente el alza del precio que el cártel pues va a suponer, pues la conducta se podía comparar a las de los delitos patrimoniales tradicionales, como el hurto, la estafa. En cierto modo hay un engaño, porque si nos damos cuenta, se está transmitiendo una idea al mercado de que el precio se ha formado libremente, así que hay una especie de error en el consumidor que lo provoca ese engaño comunicativo, ¿no? Pero aún hay más. La doctrina también ha puesto de manifiesto que no solamente se atacan bienes jurídicos individuales, sino que hay una dimensión social y colectiva en estas conductas delictivas. ¿Por qué? Porque afectan al mercado como mecanismo de distribución, como mecanismo de justicia distributiva, porque es en el mercado donde los consumidores, los individuos, los ciudadanos acaban adquiriendo los bienes y consumos que necesitan para el normal desarrollo de su vida. De tal manera que, al igual que hay otras conductas en el Código Penal que atacan bienes jurídicos colectivos, la competencia, el orden socioeconómico, el mercado, los derechos de los consumidores, pues se plantea la posibilidad de que estas conductas sean sancionadas penalmente. Toda esta explicación viene a cuento porque, curiosamente, cuando salimos en los listados de países de la Unión Europea, resulta que siempre aparecemos entre aquellos países que no cuentan con una sanción penal de estas conductas. Curiosamente, esto no es así. O sea, realmente sí tenemos este artículo 262, también el artículo 281 y el 284, que tratan de prevenir y sancionar estas conductas. Y precisamente, dada su importancia, aunque en la práctica todavía no se había llegado a un caso como la sentencia que hoy vamos a comentar, dedicamos en el curso experto que antes Laura ha mencionado, del que es coordinadora en Derecho Penal Económico, que organizamos aquí en la escuela y que empieza ahora en octubre, dedicamos una sesión al tratamiento de estos delitos. Cuestión distinta es que estos preceptos no se encuentran verdaderamente bien redactados. Y por ello, casi siempre, como decía al principio, ha sido la CNMC la que ha tratado de combatir estas conductas. También se le ha imputado siempre a la CNMC pues una contrastada capacidad técnica, tiene mucha experiencia, tiene también una especialización, amplios poderes de investigación. Sin embargo, esto tampoco debe ser un escollo para que las conductas más graves, conforme al principio de ultima ratio, sean sancionadas por el derecho penal, porque sería competencia de la Audiencia Nacional, como estamos viendo, que cuenta además con una fiscalía especializada y también con amplios poderes para poder llevar a cabo la investigación de los hechos. Lo mismo sucede con la CNMV, que también lleva a cabo pues, algunas investigaciones de infracciones bursátiles, pero no todas ellas quedan en la vía administrativa. También tenemos el delito de uso de información privilegiada en el Código Penal. Entrando en el análisis un poco de la sentencia, tenemos que decir que el artículo 262 precisamente es el que se ha utilizado en este caso y sanciona esas conductas de alteración de precios en el marco de los concursos o subastas públicas. Y tiene algunas conductas en el que se exige el uso de amenazas, dádivas, promesas y otros artificios pues, para alejar de estos concursos o subastas públicas a algunos de los licitadores o postores. Pero en concreto, el apartado que a nosotros nos interesa es el que se refiere al concierto entre los postores para alterar el precio de remate. La cuestión discutida es determinar si con esta redacción típica, y viendo que en un primer momento el precepto habla de concurso subasta pública, pero que con posterioridad solo utiliza un vocabulario más propio de las subastas, como son los postores, el precio de remate, el precepto en esta modalidad de concierto puede aplicarse tanto a subastas como a concursos públicos o solamente a las subastas. Y ello porque, como vemos, habla de alejar de ella a los postores o de quienes se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio de remate, como estaba diciendo. En mi opinión, está claro que estas conductas de alteración de precios a través de las pujas fraudulentas, el llamado bid rigging de las normas anglosajonas,
tienen la suficiente entidad para ser sancionadas penalmente y debieran serlo, sobre todo porque hay un efecto muy perjudicial para los recursos públicos. Pero no nos podemos olvidar del principio de legalidad penal, principio de taxatividad, y realmente el legislador debería llevar a cabo una serie de modificaciones en el precepto y sustituir estos conceptos de postores por licitantes o oferentes, modificar también el precio de remate por precio de adjudicación del bien o del contrato. Incluso se podría valorar si en aquellos casos en los que la administración pública es la que fija el precio, que la finalidad no sea tanto alterar ese precio como alterar el resultado, manipular o direccionar el resultado de la propia licitación, o establecer un límite cuantitativo que lo diferenciase de las infracciones administrativas. Todo esto el legislador podría haberlo hecho y ha perdido además una oportunidad muy buena que tuvo en el año 2022 cuando reformó este precepto para adecuarlo a las exigencias de algunas directivas europeas, como la famosa directiva ECN+, pero sin embargo no lo ha hecho. Lo curioso es que la sentencia que estamos comentando no ha encontrado ningún obstáculo en el tenor literal del precepto para aplicarlo. Curiosamente dice que la mayoría de la jurisprudencia y la doctrina científica consideran que es comprensivo asimismo del concurso, es decir, que el ámbito de aplicación del precepto no solamente se refiere en el concierto entre los postores a la subasta, sino también al concurso, lo cual a mí ya me resulta llamativo porque salvo error o omisión, ni hay jurisprudencia al respecto y la doctrina científica mayoritariamente lo que dice es lo contrario, que hay que ser rigurosa con el principio de legalidad. La única sentencia que vino a decir algo así era la sentencia del caso Malaya, 2015, pero en un obiter dicta, tal forma que era una mención muy pequeña donde decía, bueno, rematar se puede entender que es poner fin o concluir en cualquiera de los referidos procedimientos. Pero bueno, esto no veo yo que sea que haya jurisprudencia que diga que es comprensivo asimismo del concurso. Simplemente hay una mención en esta sentencia de hace 10 años y ninguna otra. La sentencia de la Audiencia Nacional intenta de todas formas justificarlo, pero tampoco los criterios que utiliza parecen decisivos. Dice que, claro, tienen que poder aplicarse a concursos públicos porque el título del capítulo es de la alteración de precios en concursos y subastas públicas. Que además el primer inciso sí que hace referencia a concurso o subasta pública. Y que también el subtipo agravado señala que si se trata de un concurso o subasta pública convocado por la administración o entes públicas, pues la pena va a ser diferente y va a incluir también una inhabilitación para contratar. Pero estos argumentos tampoco parecen decisivos. Digo, ¿por qué? Pues lógicamente los hechos se subsumen en un precepto penal y en un inciso dentro del precepto penal, pero no se subsumen ni en el título del capítulo ni en el primer inciso cuando de lo que estamos hablando es de un inciso posterior. De todas formas, se ha aplicado, con lo cual parece que el precepto está vivo y parece que en el futuro vamos a ver muchos más casos penales en los que se recurra a este artículo 262. El legislador, en todo caso, debería ser más cuidadoso y cuando lleva a cabo reformas o modificaciones de los tipos penales, pues hacerlo con el suficiente rigor. Y como digo, en 2022 pues perdió esta oportunidad. Lo que se hizo en 2022, y es una cuestión de la que Laura también va a hablar a continuación, es introducir una eximente de responsabilidad penal para aquellos casos en los que los propios miembros del cártel deciden abandonar sus actividades y denunciar estas conductas. Como hemos visto, y este es uno de los ejemplos, las conductas duraron desde 1999 a 2018. Estamos hablando de muchos años consecutivos, de ahí la aplicación también del delito continuado. Se ha puesto de manifiesto que una de las herramientas más eficaces para la lucha contra los cárteles son los programas de clemencia. De ahí que las autoridades europeas hayan insistido en que si se va a dar el salto a la jurisdicción penal, se mantenga esta posibilidad de exonerar de responsabilidad penal respecto de los denominados whistleblowers. Como decía, el precepto parece ahora más vivo que nunca y es posible que cada vez veamos más casos en la vía penal.
especialmente frente a individuos, personas físicas, porque otra de las peculiaridades de este precepto, sobre el que también vamos a conversar esta tarde, es la no previsión de responsabilidad de la persona jurídica, como Laura anunciaba al principio de la intervención, pero que curiosamente sigue permitiendo el recurso a las mal llamadas consecuencias accesorias del artículo 129 del Código Penal respecto de entes sin personalidad jurídica, aunque se apliquen a entidades con personalidad jurídica. Esto sin duda va a hacer que haya unas disfunciones respecto de lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal para establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, máxime cuando se establece también algo que parece criticable de una forma muy objetiva, una prohibición de contratar con la administración pública que nada más y nada menos puede durar de 3 a 5 años. Bueno, estas son otras dos de las cuestiones que este precepto actualmente plantea, la posible responsabilidad penal de la persona jurídica y cómo aplicar en la práctica la exención de la responsabilidad por esa denuncia de los hechos y colaboración con las autoridades, a los que mi compañera Laura va a dedicar ahora unos minutos. Ya le cedo la palabra. Muchas gracias, María. Bueno, lo que está claro es, en virtud de lo que dices y de lo que voy a tratar de exponer yo, es que hay un déficit en la regulación penal de estas conductas, porque ciertamente la sentencia que estamos comentando, lo primero que tengo que decir es que fue una sentencia de conformidad. Es decir, no hubo una discusión real en sede judicial, en el tribunal, sobre la aplicabilidad o no de este artículo. Es verdad que luego la sentencia, el tribunal, la sección condena en virtud de esta conformidad, porque era la conformidad que habían alcanzado las partes con el Ministerio Fiscal y con esta calificación jurídica, con lo cual quizá de ahí esas explicaciones un poco superficiales, porque no necesitaba justificar demasiado la sentencia, pero realmente hay muchos agujeros, desde a mi modo de ver, realmente, porque esto era un caso en el que todas las empresas del sector estaban unidas y juntas en esta actividad. Es decir, no había ninguna pequeña que se quedara fuera, no había ninguna otra. Poco a poco, todas aquellas empresas que se iban constituyendo y que dedicaban su objeto social a apagar fuegos con medios aéreos, se unieron entre sí porque ocurría un fenómeno, que es que la administración licitaba a mínimos. Es decir, no se podía cubrir o dar servicio ante la extinción de incendios con el precio de licitación. Con lo que hacían las empresas era ponerse de acuerdo entre ellas para prestarse medios aéreos y repartirse las zonas geográficas. Es decir, que la empresa que tuviera sede en Córdoba pues, tuviera preferencia para licitar sobre aquellas licitaciones que salieran de la Junta de Andalucía, o la que estuviera en Toledo o alrededor de Madrid, pues para la Comunidad de Madrid. Realmente no era un caso en el que todas las empresas se ponían de acuerdo para modificar los precios de los bienes o de los servicios. El precio, como has dicho tú antes, era un precio de licitación, es decir, el precio lo sacaba la administración y no había manera de alterar el precio, aunque cambiemos aquí remate por precio de licitación, no había manera de cambiar, de variar o alterar el precio de licitación por mucho concierto que hubiera entre las empresas, que el motivo era aquel. Pero bueno, dicho esto, nos enfrentamos con déficits serios en la regulación de estas conductas. Ya no solo respecto a la tipicidad de las conductas, sino también respecto a la propia redacción del artículo 162, 1, 2 y 3. ¿Por qué digo esto? Porque si os fijáis, si cogéis el artículo 162, 1, establece, es una conducta que no puede ser cometida por la persona jurídica. Partimos de esa base y, sin embargo, se establece una sanción imperativa y objetiva que dice que cuando se condene a la persona física por esta conducta, viene a decir, dice el artículo 262.1, en el último inciso, que si se tratara de un concurso o subasta convocados por las administraciones o entes públicas, se impondrá a la empresa por él representada, es decir, representada por la persona física que ha sido condenada, se impondrá a la empresa o empresa por él representada la pena de inhabilitación especial, que comprenderá, en todo caso, el derecho a contratar con las administraciones públicas por un periodo de 3 a 5 años. Es decir, se está imponiendo una sanción a la persona jurídica. Ahora veremos qué naturaleza tiene esta sanción, pero no es objetiva e imperativa. Es decir, un delito que no puede ser cometido por la persona jurídica
va a sufrir una consecuencia, que es que la propia persona jurídica va a sufrir una de las penas establecidas e introducidas en nuestro Código Penal a raíz de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero es que si nos vamos al número 2, además de esta disfunción, el número 2 establece que el tribunal podrá, esta vez lo hace en términos potestativos, no obligatorios, imponer alguna de las consecuencias previstas en el artículo 129. Con lo cual ya nos encontramos aquí con una doble sanción. Por un lado, la imperativa objetiva del 262.1 infine y por otro lado, la potestativa de establecer cualquiera de las consecuencias del 129, que además el 129 ¿cuál? Porque si nos vamos al 129, que después de la reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el 129 está previsto para aquellos entes sin personalidad jurídica, con lo cual esta remisión al 129 provoca también otra disfunción que ahora vamos a intentar analizar desde un punto de vista práctico. Y por último, como ya ha comentado María, la introducción a través de la reforma del año 2022 de esa transposición de los programas de clemencia con una técnica también entiendo que defectuosa porque tendría que haberse ajustado a lo que es la jurisdicción penal. Es decir, se establecen una serie de requisitos que una vez ya inmersos en la jurisdicción penal van a ser muy difíciles de cumplir, con lo cual podría quedar sin efecto esa excusa absolutoria. Estas dos cuestiones las ha tratado la sentencia de la que venimos hablando del cártel del fuego. En aquel momento la discusión era precisamente esta. ¿Qué naturaleza tiene esta inhabilitación para contratar con el sector público? Pues bien, lo que se defendió allí y lo que realmente se asumió por la sentencia es que tiene naturaleza de pena. ¿Por qué tiene naturaleza de pena? Porque así lo recoge el Código Penal. A raíz de la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se establece en el artículo 33 bis, en el apartado 7, en el apartado F, que además esto fue posterior, pero fue introducido en el año 2010, dice que las penas aplicables a las personas jurídicas tienen todas la consideración de graves y son las siguientes. Y en su apartado F recoge precisamente la misma pena, que es la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con el sector público. Es decir, es el propio Código Penal el que está dotando de naturaleza de pena esta sanción imperativa que se recoge en el artículo 262.1 infine. Entonces, ¿qué ocurre? Que no chirría a los penalistas, que se está tratando de imponer una sanción que tiene la naturaleza de pena a una persona jurídica que no es susceptible de ser sujeto activo del delito. Con lo cual, a raíz de ahí, todos los problemas de indefensión empezamos pensando ya desde la personación, desde la defensa letrada, porque claro, a lo sumo, una persona jurídica de estas características puede asumir la condición de responsable civil subsidiario, pero no la de investigada. Con lo cual, ya lo primero que nos encontramos es una indefensión palmaria ante un procedimiento que va a acabar con una sanción que es una pena. No se le permite a la persona jurídica estar personada, o bueno, se le puede permitir, pero no en condición de investigada, con todos los derechos y garantías que ello conlleva, sino en calidad de responsable civil subsidiaria. Con lo cual, lo que nos encontramos es un residuo de la regulación anterior. Y por otro lado, además, para más INRI, tenemos el 129, que recoge exactamente la misma pena que el 262 obliga a los tribunales, en todo caso, a imponer a la persona jurídica, con lo cual estaríamos clarísimamente ante un bis in idem. En el caso del cártel del fuego, el Ministerio Fiscal solicitaba una pena en virtud del artículo 129 del Código Penal, pero el tribunal concluyó que no se podría aplicar el 129 del Código Penal porque realmente se estaría incurriendo en una vulneración del principio de ne bis in idem. Es verdad que este artículo 129 en algunos otros preceptos está así recogido, si no recuerdo mal, en los delitos contra los trabajadores. Lo que ocurre ahí es que no viene precedido de una sanción, de una obligatoriedad de una sanción imperativa, como en este caso. Con lo cual se ha considerado o se ha admitido por el Tribunal Supremo su apreciación, pero no en este caso. En este caso, realmente la sentencia lo que acaba diciendo es que, en todo caso, la sanción que tiene que imponerse a las personas jurídicas sería la del 262.1 infine y nunca la del número 2 del 262, que sería la consecuencia accesoria del 129.
entre otras cuestiones también porque está reservada para aquellos entes que no tengan personalidad jurídica a raíz de la nueva regulación del 129. Claro, si es una pena, la siguiente consecuencia es que se tendrá que aplicar o imponer siguiendo las reglas que rigen para la imposición de penas a las personas jurídicas y no a las personas físicas. Con lo cual, para este periodo de pena, este abanico de 3 a 5 años, tendrá que modularse en función de las reglas específicas de la imposición de penas a las personas jurídicas, con lo cual nos vamos a encontrar con que son de aplicación dos artículos que son específicos de la aplicación de penas a las personas jurídicas, que son el 66 bis y el 31 quater. ¿Qué nos dice el 66 bis? El 66 bis, el 2, si cogéis el Código Penal, establece que cuando las penas previstas en las letras C a G del apartado 7, exactamente esta, la prohibición para contratar con el sector público, establece dos cosas importantes: que no podrá exceder de la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por la persona física. Esto tiene lógica, porque claro, no vas a condenar a la persona física, a la persona jurídica, a más pena de inhabilitación de la que le has condenado a la persona física. Tener en cuenta que es importante porque a la persona física sí le rigen unas reglas distintas, con lo cual se podría atenuar la pena de la persona física, de suerte que la de la persona jurídica no pudiera ser nunca distinta o por lo menos superior a la de la persona física. Yo creo que has leído tú las penas. Esa discordancia precisamente se da en el caso de la sentencia de la Audiencia Nacional, que por cierto está recurrida, porque a las personas físicas les imponen una pena de 6 meses de prohibición de contratar y a las personas jurídicas se les impone una prohibición de contratar con el sector público de 9 meses. ¿Vale? Lo dejo ahí porque lo que es curioso es que la sentencia sí reconoce que esta sanción tiene naturaleza de pena y que se tienen que aplicar las reglas las reglas de imposición de penas de las personas jurídicas. Sin embargo, cuando va a computar, no respeta el artículo 66 bis 2, motivo por el cual esta sentencia está recurrida por las personas jurídicas. Pero es que además dice otra cosa: que para la imposición de las sanciones previstas en las letras C a G por un plazo superior a 2 años será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes: que sea reincidente y que sea un instrumento para la comisión de ilícitos, cuestión que aquí no se daba. ¿Qué ocurre? Que este artículo nos está dando dos límites: el máximo, que son 2 años como mucho, y en cualquier caso una pena nunca superior a la que se ponga a la persona física. ¿Cómo se modula? Además, nos vamos al 66 bis 1, que es el que dice que para aplicación de las penas a las personas jurídicas hay que tener en cuenta una serie de circunstancias. Para empezar, la necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o sus efectos. ¿Vale? ¿Qué ocurrió en este caso? Que se tuvo en cuenta, aparte de que como eximente, aquí no era eximente porque no tenían compliance en el momento de suceder los hechos por el abanico tan grande, el periodo tan grande que abarcaba, pero sí lo tenían en el momento del juicio. ¿Vale? Se habían preocupado todas las empresas de establecer sus programas de cumplimiento, con lo cual sí que en virtud del Código Penal cumple una doble función de atenuante y la necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o sus efectos quedaba anulada precisamente por la existencia de este compliance. Lo que ahí se discutió es: no hay necesidad de que aplique usted la pena, que sea usted severo en el establecimiento, en la graduación de esta pena, porque fíjese todo lo que hemos hecho a raíz de entonces, ¿no? Las consecuencias económicas y sociales, en este caso, había una de las empresas que tenía más de 600 trabajadores. Luego, el puesto en la estructura de la persona jurídica que ocupa la persona física. En definitiva, que para poder imponer esta pena hay que tener en cuenta las reglas de imposición de las penas a las personas jurídicas. Y así lo hace la sentencia. Reconoce toda la teoría, pero no la práctica. ¿Por qué? Porque al final es mi opinión que yerra al considerar que sí es de aplicación el 66 bis 1, pero no es de aplicación el 66 bis 2, porque además lo dice expresamente: no es de aplicación el artículo 66 bis 2, no da ninguna explicación y
un artículo o es de aplicación o no es de aplicación, pero aplicar el 1 y el 2 cuando ambos están estableciendo criterios de medición de pena para la persona jurídica no tiene ningún sentido. Otra de las cuestiones que veníamos comentando es la introducción de la excusa absolutoria en el párrafo tercero de este artículo 262. La sentencia, os adelanto ya, os voy a hacer spoiler, considera de aplicación esta excusa absolutoria y además, salvo error o omisión mío, es una parte de la sentencia que no ha sido recurrida, con lo cual, por lo menos esa parte deviene firme, porque no ha sido discutida en casación. El artículo 623 es una transposición directa de la normativa de las leyes de clemencia de las que hablaba María. Y fijaros lo que dice. Dice que, bueno, que quedarán exentos de responsabilidad criminal los directores, administradores, etcétera, etcétera, una serie de personas que hayan cometido algunos de los hechos previstos en el artículo 262.1 cuando pongan fin a su participación en los mismos, cooperen con las autoridades competentes de manera plena, continua y diligente, aportando informaciones y elementos de prueba de las que estos carecieran, que sean útiles para la investigación, detección y sanción de las demás personas implicadas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Es decir, tenemos un primer requisito que es el levantar la liebre, ¿no? El ser el primero, porque además esto es muy anglosajón, ¿no? Habla tú primero, que eres el que te vas a beneficiar del trato. Porque aquí lo que se está premiando, y yo creo que eso viene, ahora lo comentamos si quieres, pero yo creo que viene de las leyes de clemencia, que lo que se está premiando es precisamente el que se destripen estas conductas y el que salgan a la luz, más allá de un atenuante, por ejemplo, de confesión, que tiene otro fundamento. Aquí lo que se trata es de ser el chivato. Cuéntanos qué está pasando a sitios donde nosotros no llegamos, porque además viene a decir que además nos tienes que dar datos que nosotros no tuviéramos. No solo nos ayudes, sino que además nos tienes que dar una serie de elementos de prueba de los que yo carezca. Pues casi métete de noche en la oficina, saca todos los papeles y lo que demuestre que están llevando a cabo prácticas colusorias, ¿no? Pero exigen una serie de requisitos. Os voy a leer los dos últimos, porque los dos últimos es algo que no nos resulta extraño, no es extraño al derecho penal, pero es que la solicitud se presenta en un momento anterior a aquel en el que los directores tal hayan sido informados de que estén siendo investigados por este delito. Esto pasa lo mismo también en las cosas absolutorias de delito fiscal, es decir, uno tiene que delatarse a sí mismo antes de saber que está siendo investigado. Y en segundo lugar, pues que se trate de una colaboración activa con el Ministerio Fiscal, proporcionando indicios útiles y concretos para asegurar la prueba del delito e identificar a otros autores. ¿Vale? Tampoco tiene nada que ver con la conformidad en los juicios de la persona física, porque en la persona física no deberían exigirte más que la conformidad o el reconocimiento de tus propios hechos, y no se te puede exigir nunca que delates al de al lado, salvo que tenga que ver con tu conducta, ¿no? Cuestiones que vemos también mucho en las conformidades. Pero vamos a detenernos muy brevemente en los dos primeros requisitos, que es que cooperen activamente en este sentido con la autoridad de competencia que lleva el caso. Y B, que estas sociedades o personas físicas hayan presentado una solicitud de exención del pago de la multa de conformidad con lo establecido en la Ley de Defensa de la Competencia. Es decir, que el señor que quiere delatar una práctica colusoria, lo primero que tiene que pensar es a ver dónde lo hace, porque claro, aquí se exige, tenemos que pensar dos cosas: cooperar con las autoridades de competencia. ¿Quiénes son las autoridades de competencia? Porque esto está transpuesto en la mentalidad que las autoridades de competencia es en la Comisión Nacional del Mercado, la CNMC. Y en segundo lugar, pero que antes de chivarte hayas tenido que pasar por un registro y pagar y solicitar que se te la exención de la multa, claro. Tiene falta de lógica, ¿no? Que la persona que quiera denunciar la existencia de un delito, lo primero que haga es ir a la CNMC y además solicite por escrito ante las autoridades administrativas la exención de la multa. Lo lógico es que vaya al Ministerio Fiscal,
y denuncie ante la Fiscalía competente o ante las autoridades policiales o ante quien considere la existencia de estas prácticas colusorias. ¿Qué ocurre? Que en virtud del respeto al principio de legalidad, la excusa absolutoria no sería aplicable porque le faltarían dos de los requisitos que exige el Código Penal para poder aplicar esta exención de la responsabilidad penal. ¿Qué ha dicho la sentencia? La sentencia lo que viene a decir, que eso es algo además, María, que mantenías tú, porque yo te lo he oído varias veces, es que las autoridades de competencia, cuando se comete un delito, pueden ser también las autoridades penales, con lo cual la denuncia de un delito ante aquellas autoridades competentes para la investigación de los delitos colmará el requisito primero, que es precisamente cooperar activamente, que es lo que pasó en este caso. En este caso, un empleado o un directivo de una de las empresas que llevaban a cabo estas prácticas que os he relatado antes, se enfadó con su jefe, no tenía ningún motivo altruista, esto siempre es o porque recalifican al vecino o porque por celos o por envidias. Pues en este caso tuvo una trifulca con su jefe y denunció otro delito distinto, pero a raíz, porque era un delito de corrupción, pero a raíz de esa denuncia, como se iba recrudeciendo la batalla, acabó aportando las pruebas que permitieron llegar al resultado que conocemos, aportando pues todas las reuniones que tenían todas las empresas, las actas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es verdad que no había autoridad ni administrativa ni penal que conociera lo que estaban llevando a cabo estas empresas dedicadas a la extinción de incendios, que aportó pruebas que llevaron bueno, en este caso a la conformidad y a la pena del resto de las empresas involucradas, con lo cual cumplía todos aquellos requisitos que de base están en lo que es la excusa absolutoria. Destapó una práctica colusoria, aportó pruebas, colaboró activamente con el Ministerio Fiscal y la sentencia de la Audiencia Nacional lo que dice es, por un lado, que el requisito de la multa realmente es un sinsentido cuando lo que se está investigando es un delito porque no vas a pedir la solicitud de la exención de la multa, una multa administrativa, cuando lo que te estás jugando es una multa en la jurisdicción penal. Y que las autoridades de competencia, en este caso, no es la CNMC, aunque también lo podría ser, pero que no lo son porque las autoridades competentes para denunciar delitos, aunque sean delitos o conductas que están infringiendo la libre competencia, son todos aquellos dedicados a la investigación de los delitos. Esta sentencia está recurrida, os diré por qué, porque además hubo un control de conformidad, había otros delitos por los que acusaba la Fiscalía, entre ellos el de asociación ilícita, y la Fiscalía lo que dijo es que entre los delitos de colusión, de prácticas colusorias que tienen en su fundamento básico la asociación de varias empresas para poderlos llevar a cabo, condenar por asociación ilícita sería un bis in idem, y está recurrido por las personas jurídicas no en tanto en cuanto la tipicidad, o sea, no se está discutiendo, no se va a discutir en casación la tipicidad del 262.1, porque hubo una conformidad, se está discutiendo la extensión de la pena impuesta a las personas jurídicas. Y dicho esto, yo creo que es una sentencia que, bueno, que yo creo que aquí hay partido todavía, María, no sé qué opinas tú, porque realmente la sentencia, al ser de conformidad, tampoco no hubo un debate en profundidad sobre las cuestiones que tú has denunciado siempre de este déficit de regulación y realmente yo creo que es dudoso. Lo que pasa es que, bueno, claro, muchas veces las conformidades son lo que son, ¿no? Quieres evitar el riesgo y asumes. A mí me hubiera gustado un debate en profundidad, pero era muy difícil porque además ocurre una cosa, que es que si se hubiera conseguido o sea, en este caso, muchas veces que quiero que me condenen, pero solo un poquito. ¿Por qué? Porque si te absuelven en vía penal, directamente caes en manos de la CNMC, cuyas sanciones, paradójicamente, para las empresas y personas jurídicas son muchísimo más graves, ¿eh? Aunque ahora ya está empezando la CNMC a modular, porque la inhabilitación para contratación del sector público, uno de los factores que tuvo en cuenta la sentencia para modular la pena, porque el fiscal pedía 15 años de inhabilitación para contratar, es que eran todas las empresas del sector. Y yo este verano pensaba, ¿tú te imaginas que les hubieran, o sea, imagínate que fuera ya la sentencia firme y que todas las empresas del sector de extinción de incendios estuvieran inhabilitadas
para cumplir con la extinción de incendios. Entonces, no sé, abrimos el debate. Una cosa, los que estáis fuera, yo tengo aquí una pantalla que, si la sé utilizar bien, veré vuestras preguntas aquí. El que quiera introducir alguna cuestión, los que estáis aquí, con decirlo, estupendo. Pero bueno, abrimos el debate para aquellas cuestiones que consideréis que queráis hablar. Pero bueno, yo te lanzo la primera, María. Bueno, yo creo que efectivamente es una sentencia que marca un poco un antes y un después, pero que queda mucho debate, Pese a ser una sentencia de conformidad, no sé si la habéis leído, tiene 177 páginas, o sea, tampoco es una sentencia de conformidad. Es que había muchos concursos desde el año... Entre 1999 y 2018. Nos los cuentan todos. Y bueno, sí trata de justificar la condena en el por qué cree que debe aplicarse tanto a concursos como a subastas públicas. En realidad esa era la idea del legislador, pero luego es que no lo ha hecho bien y tampoco podemos tolerar que el legislador haga las cosas mal. En todo caso, lo ha vuelto a hacer mal, y lo ha vuelto a hacer mal, como está explicando Laura, porque ha traspasado los requisitos de los programas de clemencia de la Ley de Defensa de la Competencia al Código Penal, y esto no tiene ningún sentido. Y por eso se defiende que aquí sí que se haga una interpretación extensiva. Y diréis, hay una interpretación extensiva en derecho penal, pero si hace un rato nos has dicho que el principio de legalidad, el principio de taxatividad, sí, pero existen las atenuantes analógicas. Y aquí estamos hablando de una exclusión, de una exención de la responsabilidad penal. Con lo cual no tiene sentido que se tenga que hacer solo ante las autoridades administrativas de competencia y se pida esa exención del pago de la multa. Eso está ahí porque es lo que hacen las empresas cuando lo hacen ante la CNMC, porque la CNMC lo que facilita el programa de clemencia es que a quien denuncia en primer lugar no se le va a imponer ninguna multa. Y en algunos casos a quien denuncia en segundo lugar, si también aporta pruebas, se le reducen en un tanto por ciento. ¿Vale? Pero en este caso solamente se va a eximir a aquel que denuncie en primer lugar y que además pues aporte algo. Esto lo habíamos visto, no es desconocido en nuestro derecho, lo habíamos visto en los casos de crimen organizado, en terrorismo, en tráfico de drogas, se introdujo también en Italia los pentiti famosos de la mafia. No es algo novedoso. Bueno, es novedoso en materia de delitos económicos. Aquí sí que no lo habíamos visto, nunca. Y la transposición de esos requisitos pues tampoco es muy correcta. Efectivamente. Y lo del 129 pues es otra barbaridad, pero todavía peor es que se le imponga a una persona jurídica de forma objetiva, cuando no caben responsabilidades penales objetivas, una sanción de prohibición de contratar de 3 a 5 años. Es tan fácil con una reforma en el año 2022 de introducir, si querían hacerlo así, introducir este delito como aquellos que puedan ser cometidos por la persona jurídica. Claro, pero es que se le olvida. El legislador parece que hace parches, va reformando, hace parches y se le olvida. Porque esto solamente estaba, si no recuerdo mal, en este precepto y en otro donde se sancionaba a las personas jurídicas que regentan locales de prostitución o algo similar, que también se les imponía así de forma objetiva una serie de sanciones. Pero no tiene ningún sentido que se haya quedado aquí. Y desde luego yo también soy partidaria de que se apliquen los requisitos del 31 bis. Y si la persona jurídica tiene su programa de compliance eficaz, que esto suponga una exención de su responsabilidad penal y que no se le pueda aplicar de forma objetiva y automática esta sanción. Otra solución no es respetuosa con los principios básicos de nuestro derecho penal. Nos preguntan que si el acuerdo para no concurrir a una licitación de modo que esta quede desierta quedaría fuera del tipo penal. Pues no, entraría dentro del tipo penal en función de la sentencia de la Audiencia Nacional, porque una de las cuestiones que sucedía allí, por el motivo que os he contado muchas veces, de hecho, ojo con esto, porque la CNMC actualmente está considerando que la no concurrencia la CNMC está considerando que la no concurrencia concertada, de manera que, claro, queda desierto el concurso, hay que acudir a la adjudicación de emergencia, muchas veces rebajando el precio de licitación
es una práctica colusoria y fue uno de varias de las prácticas que se juzgaron en el asunto del cártel del fuego. Era precisamente dejar desiertos los concursos, por mucho que en su momento, porque esto en instrucción lo declararon todas las personas, no íbamos a los concursos porque es que el precio de licitación era tan bajo que yo, o sea, no podía prestarlo porque me salía más caro el collar que el perro. Y no iba a ninguna, pero por el mismo motivo. No es que hubiera una asociación que estuviera dedicada a no concurrir, pero ojo con esto porque sí se puede considerar que el acuerdo para no concurrir a una licitación, en los términos de la sentencia del cártel del fuego, entraría dentro del tipo penal. A ver, voy a intentar. ¿Qué acciones caben contra un fabricante? ¿Protege a un proveedor ofertándole solo a él? Protege a un proveedor Es que no entiendo la pregunta, Juan. ¿No la entiendes? No sé si quieres decir que qué acciones caben contra un fabricante que solo le ofrece su producto a un proveedor. Que no entiendo la pregunta. Discúlpame, Juan, porque no la entiendo. A ver, ¿No la ¿qué entiendes? acciones caben con respecto solo oferta a un Ah, no. proveedor? A Vale. ver, el hecho de que se hable de concursos públicos no significa solamente que sean concursos de la administración. Pueden ser concursos, en cierto modo, privados, pero que tengan una afluencia de público. Por ejemplo, se ha aplicado también este precepto a casos en los que un administrador concursal en una notaría tenía que subastar pues algún bien, creo que era una central hidroeléctrica en ese caso, de la masa activa del concurso. Pero en el ámbito particular, pues habría que ver hasta qué punto el fabricante está obligado a tener que abrir ahí una licitación. Si no tiene una obligación de abrir una licitación y siempre que no haya un delito de corrupción en los Claro, te negocios, iba a decir que esto suena más a corrupción entre sí, particulares sí, que sí. a práctica colusoria, ¿no? Siempre que no esté dándole solo la opción a un proveedor porque éste le esté repercutiendo algún tipo de beneficio a la persona que está encargada de tomar la decisión sobre a quién se adjudica ese producto. Y No además en veo. este caso lo que se exige precisamente es un concierto, ¿no? Tienes que concertarte entre sí con el fin de alterar el precio de las cosas, con lo cual yo creo que lo que se está describiendo entraría más dentro de, quizá, y sin conocer el caso, más dentro de un delito de corrupción entre particulares, de corrupción en los negocios, que de alteración de precios en concursos, ¿no? Sí, o en todo caso una infracción administrativa, porque lo definitorio de los llamados hardcore cartels, los cárteles de núcleo duro, es que son competidores en el mismo nivel. No como aquí, que sería un fabricante con un proveedor que estarían en una posición de jerarquía en la cadena de distribución. Los cárteles económicos están dentro del mismo nivel de la cadena. ¿Vosotros tenéis alguna pregunta? A ver, solo opinar. Creo que la profesora Laura ha mostrado un punto relevante. Gracias. El injusto de la colusión exhibe un parecido de familia con la asociación ilícita, punto en que un delito de colusión debería estar incluido en la sentencia, se ve forzada a recurrir al concurso de delitos. La sentencia lo que hace es absolver de la asociación ilícita, ¿vale? Viene precisamente, bueno, hace una reflexión y absuelve. No considera que, salvo que me esté yo equivocada, no considera que hay un concurso. Sí, lo menciona, lo discute, pero al final lo que dice es que hay un bis in idem, ¿no? Sí, ese es Por- el motivo del recurso de la fiscalía, ¿no? sí, recurre a eso y la falsedad. Sí. Pero bueno, dicho esto, claro, eh, eh, realmente la asociación ilícita, o sea, el delito del 2621 ya presume una asociación ilícita en sí mismo, porque es una asociación para delinquir, o sea, es una asociación para alterar para alterar típicamente los precios en los concursos, ¿no? Con lo cual, pues eso es
Ese es el kit de la cuestión. De todas maneras, probablemente la fiscalía el recurso de la fiscalía quiera considerar o haya considerado o esté defendiendo en su recurso de casación la existencia de un concurso. Entre, que no sé qué tipo, bueno, sí, bueno, pero vamos, que la sentencia absuelve de un delito de asociación ilícita. A ver, preguntan que si ha habido recursos y no todas las partes se conformaron. La realidad es que hubo una conformidad el juicio arrancó con conformidad de todas las personas, bueno, a lo que estos efectos, a lo que nos afecta, conformidad a las personas físicas, pero no conformidad a las jurídicas. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Que no se discutieron los hechos, porque la persona jurídica no estaba discutiendo, no podía y además no estaba en disposición de discutir los hechos cuando la persona física se había conformado con los hechos, sino que se está recurriendo. Por un lado es recurrente el Ministerio Fiscal un control de conformidad por el tribunal, y el tribunal absorbió por el delito de asociación ilícita y de falsedad y al tribunal y al fiscal le sentó fatal. Dijo, oiga, vamos a ver, ¿esto qué es, no? Que está el tribunal tiene facultades plenas para hacer un control de legalidad de la propia conformidad, ¿no? Pero bueno, el fiscal no está de acuerdo con esa absolución y por otro lado las personas jurídicas no están de acuerdo con la imposición de la pena de 9 meses precisamente porque pese a haber reconocido la sentencia que era una pena y tenía que imponerse esa pena de acuerdo con las reglas que modulan la imposición de penas a las personas jurídicas, no se había hecho bien. Sí, estas son esas posibilidades de conformidades parciales que se dan en la Audiencia Nacional y que no se dan en ningún otro juzgado o tribunal por las peculiaridades que allí suceden, porque la ley exige, al principio, exigía que se conformaran todos los Bueno, acusados. son las conformidades impropias, ¿no? Sí. Se llaman ahora las conformidades impropias. Si queréis hacemos una webinar sobre las conformidades, porque ya está esa ya. Pero bueno, veo que no hay más. Sí. Claro, efectivamente, así es. Hombre, es que aplicar en los que denominábamos tradicionalmente delitos de encuentro, que es necesario que haya varias personas, pues la asociación ilícita puede suponer un non bis in idem. De todas formas, esto también es muy de las denuncias de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, que siempre lleva el blanqueo de capitales y la asociación ilícita o crimen organizado. Luego, esas dos Pero modalidades. Sí, el fundamento último fue, claro, como había para elegir qué norma aplicar, se optó por el principio de especialidad y por eso se aplicó el 262, porque es mucho más específico en la conducta que la asociación ilícita, que parece genérico. Mm. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Nada, lo dejamos aquí y muchas gracias a los que habéis venido presencialmente. Buenas tardes a todos y gracias, María. Gracias, Laura. Gracias a todos.